Hola a todos. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto? ¿Cómo fue que pasamos de rituales y plegarias a la ciencia de punta que hoy salva las vidas más chiquitas y frágiles? Hoy justamente vamos a explorar esta increíble evolución de la enfermería neonatal. Es un viaje que nos va a llevar desde la antigüedad hasta las unidades de cuidados intensivos que conocemos hoy. Y es que esa es la pregunta clave, ¿no? O sea, antes de toda la tecnología, antes de la medicina moderna, ¿qué se hacía? ¿Cómo se protegía a estas vidas pero tan vulnerables? Bueno, la respuesta nos va a llevar a un mundo que de verdad es fascinante y a veces bastante sorprendente. Para que se hagan una idea, en el antiguo Egipto, la vida o la muerte se podía decidir con un solo sonido. Así como lo oyen, el primer llanto de un bebé era en sí mismo un diagnóstico. Esto nos da una idea de lo mucho que estaba en juego desde el principio, en un mundo donde la observación y, claro, la superstición eran lo que definía esos primeros cuidados. Y con esto, arrancamos nuestro primer capítulo. Vamos a hacer un viaje para entender cómo el mundo antiguo se enfrentaba a este tremendo desafío, el de cuidar a los recién nacidos. Y fíjense qué contraste tan increíble. Por un lado, en Egipto, la supervivencia podía depender de rituales. Tenían esta creencia de que si un bebé vomitaba una mezcla de leche y placenta, era señal de que su muerte era segura. Pero al mismo tiempo, en el mundo grecorromano, ya había gente como Sorano de Éfeso sentando las bases de un enfoque, más médico, ¿no? Basado en la observación del cuerpo. Pero no solo era la medicina o la magia, la filosofía también jugó un papel importantísimo en cómo se veía a los bebés. Miren, para Aristóteles los recién nacidos eran seres humanos en potencia, ojo, no personas completas. Y esta idea, que parece tan abstracta, fue súper poderosa e influyó por siglos en cómo la sociedad los valoraba y los trataba. Bueno, ahora vemos un salto grande en el tiempo. Vámonos a un punto de quiebre total, el siglo XIX. Aquí es cuando la ciencia de verdad empieza a dar respuestas que la magia simplemente no tenía. Fue, literalmente, el comienzo de una nueva era. Y uno podría pensar que el mayor asesino de los bebés prematuros era alguna enfermedad misteriosa, ¿verdad? Pues no. El problema más mortal era algo increíblemente simple: el frío, la hipotermia. Es que los bebés prematuros simplemente no pueden regular su propia temperatura. Y resolver esto, algo tan básico, se convirtió en la misión de vida para pioneros como Stefan Tarnier y Pierre Boudin. Y la solución fue revolucionaria justamente por lo simple que era. Una caja con calefacción, así de sencillo. Básicamente, era un espacio que se mantenía a una temperatura constante y gracias a unas botellas de agua caliente. Una idea pero tan elemental que estaba a punto de cambiarlo todo. Y créanme, el impacto no fue para nada menor. Fue un cambio radical y, lo mejor de todo, medible. Los datos que empezaron a recoger iban a demostrar el poder increíble de esta intervención tan simple. Y aquí lo tienen, la prueba irrefutable. Este gráfico, de 1907, es histórico. A ver, la barra azul de la izquierda nos muestra la mortalidad altísima cuando los bebés pasaban frío. Hablamos de casi un 98%. Ahora miren la barra roja. Esa es la mortalidad cuando se mantenía su temperatura estable. La diferencia es que es abrumadora. Para que nos quede claro el impacto en un solo número, estamos hablando de una reducción en la mortalidad de más o menos el 75%. O sea, pasamos de una situación que era casi una sentencia de muerte a darles una oportunidad real de vivir. Es un cambio gigantesco. Claro que este avance no fue cosa de una sola persona, para nada. Fue un esfuerzo conjunto. Por un lado, Boudin puso las bases teóricas. Luego, Florence Nightingale, una figura clave, defendió que los niños necesitaban un tipo de enfermería especializado, más sensible. Y finalmente, el doctor Julius Hess tomó todas estas ideas y las hizo realidad, cofundando la primera unidad neonatal formal en Chicago. Ok, ahora vamos a hacer un zoom. Nos vamos a centrar en la historia particular de México, porque su camino fue moldeado por una fusión súper interesante de culturas y conocimientos. Mucho antes de la llegada de los españoles, el cuidado de los recién nacidos en México estaba en manos de Tlaztlamatcuitzitl.
Y ojo, no eran solo parteras, eran figuras centrales en la comunidad. Su visión era totalmente holística. Combinaban el conocimiento de la herbolalia, de las plantas medicinales, con un cuidado espiritual y ritual muy profundo para proteger tanto a la madre como al bebé. Con la llegada del siglo XX, las cosas empiezan a cambiar. Se da un giro hacia la institucionalización. México empieza a construir paso a paso un sistema de salud formal. Primero, vemos que se crean los primeros centros de higiene. Después, surgen asociaciones nacionales. Y finalmente se establece un servicio federal para coordinar y expandir el cuidado materno-infantil por todo el país. Y para entender de verdad cómo se construye una especialidad así, desde cero, vamos a ver un caso muy específico. Vamos a meternos en la historia de la neonatología en el estado de Jalisco, contada a través de la gente que la hizo posible, sus pioneros. A ver, esta línea de tiempo resume décadas de trabajo durísimo. Todo empieza en 1970, con la creación del departamento, pero el verdadero punto de inflexión, el antes y después, llega en 1985 con el doctor Eusebio Ángulo. Él llega, reorganiza todo el servicio y, muy importante, empieza a capacitar al personal de enfermería. Unos años después, en el 88, llega el gran salto tecnológico, los primeros ventiladores mecánicos. Y ya para 1997, la educación se formaliza con el primer programa de especialización. Cada uno de estos pasos es una historia de pura dedicación. Y todo ese camino nos trae hasta hoy, al presente y al futuro, porque el cuidado neonatal actual va mucho, pero mucho más allá de solo mantener vivo a un bebé. Estamos hablando de una filosofía de cuidado totalmente nueva. El concepto clave hoy, la palabra que lo define todo, es neuroprotección. ¿Qué significa esto? Que el objetivo ya no es nada más la supervivencia. Ahora se trata de proteger el cerebro del recién nacido, que es súper frágil, para asegurar que tenga una buena calidad de vida a largo plazo. La meta es minimizar el estrés y maximizar su desarrollo. Así que la idea central es esta: transformar por completo lo que es una unidad de cuidados intensivos neonatales, que ya no sea ese lugar de estrés, ¿saben?, lleno de máquinas, ruidos, alarmas, para que se convierta en un espacio diseñado activamente para sanar, un ambiente curativo. Y uno se pregunta, ¿cómo se logra eso? Bueno, con cosas muy concretas, todas basadas en evidencia científica. Hablamos de controlar la luz y el ruido, de usar colores que relajen, de manejar con mucho cuidado todos los estímulos, y algo que es fundamental, integrar a la familia. Los papás ya no son simples visitantes, ahora son socios, son parte clave del equipo de sanación. Al final, de eso se trata la enfermería neonatal moderna. Es una colaboración, un trabajo en equipo entre médicos, enfermeras, terapeutas y, por supuesto, las familias. Todo con una visión integral que ve al bebé no como una lista de problemas, sino como lo que es, una persona completa desde su primer instante de vida. Si lo pensamos bien, toda esta historia, desde los rituales en Egipto hasta las incubadoras y la neuroprotección de hoy, es mucho más que un simple avance médico. Es, en el fondo, un reflejo de nuestra propia humanidad, de esa lucha constante por proteger la vida cuando es más frágil y por darle valor y significado desde el primer momento. Y me gustaría cerrar con una pregunta, para que nos quedemos pensando. A medida que la medicina se vuelve más y más tecnológica, ¿cómo hacemos para proteger la compasión humana que está en su centro? Esa misma compasión que impulsó a todos estos pioneros. ¿Cómo nos aseguramos de que nunca se pierda? Gracias por habernos acompañado en este recorrido